Capítulo 1. Aplicaciones de la electrónica de potencia. La demanda de control de energía eléctrica para los sistemas de impulsión con motores eléctricos y de controles industriales han existido durante muchos años y han conducido al temprano desarrollo del sistema Watt-Leonard para la obtención de voltajes variables de CD, con los cuales controlar los impulsores de motores de corriente directa. La electrónica de potencia ha revolucionado el concepto de control de la potencia, de conversión de energía y del control de accionamiento de motores eléctricos. En la electrónica de potencia se combinan la potencia, la electrónica y el control. El control tiene que ver con las características del estado estable y dinámicas del sistema de lazo cerrado. La potencia tiene que ver con el equipo estático y rotatorio para la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. La electrónica tiene que ver con los dispositivos y circuitos de estado sólido para el procesamiento de señales que cumplan con el objetivo deseado en el control. La electrónica de potencia se puede definir como la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. La interrelación entre la electrónica de potencia con potencia, electrónica y control se muestra en la siguiente figura. La electrónica de potencia se basa principalmente en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades de manejo de potencia y la rapidez de conmutación de los dispositivos de potencia han mejorado en forma considerable. El desarrollo de los microprocesadores y la tecnología de las microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el control y la sintetización de la estrategia de control para los dispositivos semiconductores de potencia. El equipo moderno de electrónica de potencia emplea, inciso 1, semiconductores de potencia que se pueden considerar como el músculo y, inciso 2, la microelectrónica, que tiene el poder y la inteligencia de un cerebro. La electrónica de potencia ya encontró un lugar importante en la tecnología moderna y se usa ahora con gran diversidad de productos de gran potencia, como controles de temperatura, de iluminación, de motores, fuentes de poder, sistemas de impulsión de vehículos y sistemas de corriente directa en alto voltaje. De sus siglas en inglés High Voltage Direct Current. Es difícil establecer las fronteras de la transmisión flexible de corriente alterna. Para las aplicaciones de electrónica de potencia, en especial con las tendencias actuales del desarrollo de los dispositivos de potencia y los microprocesadores. La tabla 1.1 muestra algunas de las aplicaciones de la electrónica de potencia. Historia de la electrónica de potencia. La historia de la electrónica de potencia se inicia en 1900 con la introducción del rectificador de arco de mercurio. Después se introdujeron en forma gradual el rectificador de tanque metálico, de tubo del vacío al vacío controlado por la rejilla, el ignitrón, el fanotrón y el tiratrón. Estos dispositivos se aplican para el control de potencia hasta la década de 1950. La primera revolución electrónica comenzó en 1948, con la invención del transistor de silicio en el Beth Telephone Laboratories, para Bernstein y Scotty. La mayor parte de las tecnologías modernas de electrónica avanzada se pueden rastrear a partir de este invento. La microelectrónica moderna ha evolucionado a través de los años a partir de los semiconductores de silicio. El siguiente adelanto en 1956 también fue logrado en Bell Laboratories, o sea, la invención del transistor de disparo, el PNPN, que se definió como tiristor o rectificador controlador de silicio, SCR. La segunda revolución electrónica comenzó en 1958 con el desarrollo del tiristor comercial por la General Electric Company. Fue el principio de una nueva era de la electrónica de potencia. Desde entonces se han introducido muchas clases distintas de dispositivos semiconductores, de potencia y de técnicas de conversión. La revolución microelectrónica nos permitió tener la capacidad de procesar una cantidad gigantesca de información con una rapidez increíble. La revolución con la que la electrónica de potencia nos está permitiendo conformar y controlar grandes cantidades de potencia, con una eficiencia siempre creciente. Debido al enlace entre la electrónica de potencia, el músculo con la que
la microelectrónica, el cerebro, están surgiendo hoy muchas aplicaciones de potencia. Y esta tendencia va a continuar. Dentro de los siguientes 30 años, la electrónica de potencia conformará y acondicionará la electricidad en algún lugar de la red de transmisión entre su generación y todos los usuarios. La revolución de la electrónica de potencia ha adquirido impulso desde las grandes postmedias de la década de 1980 y a principios de 1990. En la figura 1.2 se muestra una historia cronológica de la electrónica de potencia. Dispositivos semiconductores de potencia. Desde que se desarrolló el primer tiristor de SSR a finales de 1957, ha habido progresos impresionantes en los dispositivos semiconductores de potencia. Hasta 1970, los tiristores convencionales se habían usado exclusivamente para el control de potencia en aplicaciones industriales. A partir de 1970 se desarrollaron varios tipos de dispositivos semiconductores de potencia que encontraron en el comercio. La figura 1.3 muestra la clasificación de los semiconductores de potencia que se fabrican ya sea con silicio o con carburo de silicio. Sin embargo, los dispositivos de carburo de silicio todavía están en desarrollo y la mayor parte de los dispositivos se fabrican con silicio. Estos dispositivos se pueden dividir en forma general en tres clases. Primera, dispositivos de potencia. Segunda, transistores. Y tercera, tiristores. También se pueden dividir en general en 5 tipos. Inciso 1, diodos de potencia. 2, tiristores. 3, transistores de unión bipolar, el BJT, de sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistors. 4, transistores de efecto de campo de óxido de metal semiconductor, el MOSFET, de sus siglas en inglés, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Y 5, transistores bipolares de compuerta aislada, el IGBT, de sus siglas en inglés, Insulated Gate Bipolar Transistors. Y transistores de inducción estática, el SIT, de sus siglas en inglés, Static Induction Transistor. Diodos de potencia. Un diodo tiene dos terminales, un cátodo y un ánodo. Los diodos de potencia son de 3 tipos: de propósito general de alta velocidad o recuperación rápida, y el Schottky. Los diodos de propósito general o de aplicación general se consiguen hasta 600 volts, 6000 volts y 4500 amperes. Y la capacidad de los diodos de recuperación rápida puede llegar hasta los 6000 volts y 1100 amperes. El tiempo de recuperación inversa varía entre 1.5 y 5 microsegundos. Los diodos de recuperación rápida son esenciales para una conmutación de alta frecuencia de los convertidores de potencia. Los diodos del Schottky tienen bajo voltaje de estado activo o de conducción y un tiempo de recuperación muy pequeño, de nanosegundos, en forma característica. La corriente de fuga o corriente de pérdida aumenta al subir la capacidad de voltaje, y sus capacidades se limitan a 100 volts y 300 amperes. Un diodo conduce cuando su voltaje en ánodo es mayor que en el cátodo, y la caída del voltaje directo de un diodo de potencia es muy pequeña. En el caso normal de 0.5 a 1.2 volts. Si el voltaje del cátodo es mayor que el del ánodo, se dice que el diodo está en el modo bloqueo. La figura 1.4 muestra un diagrama de configuraciones de diodos de propósito general, que caen básicamente en 2 tipos. Uno se llama de borne o montado en borne o clavija, y el otro se llama tipo disco, prensado o pump. Este último de disco es de disco de hockey. Es uno del tipo montado en borne, y el ánodo o el cátodo puede ser clavija. Tiristores. Un tiristor tiene 3 terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta. Cuando se hace pasar una corriente pequeña por la terminal de la compuerta hacia el cátodo, el tiristor conduce siempre que la terminal del ánodo tenga mayor potencial que el cátodo. Los tiristores se pueden dividir en 11 tipos. El tiristor conmutado forzado. B. Tiristor conmutado por línea.
Inciso C, tiristor de abertura de compuerta, el GTO. D, tiristor de conducción inversa, el RCT. E, tiristor de conducción estática, el SITH. Inciso F, tiristor de abertura de compuerta asistida, el GAT. Inciso G, rectificador fotoactivado controlado de silicio, el LACR. Inciso H, tiristor abierto por MOS, MTO. Inciso I, tiristor abierto por emisor, ETO. Inciso J, tiristor conmutado por compuerta integrada, el IGCT. Y inciso K, tiristores controlados por MOS, MCT. Una vez que el tiristor está en modo de conducción, el circuito de la compuerta no tiene control y el tiristor continúa conduciendo. Cuando un tiristor está en modo de conducción, la caída de voltaje directo es muy pequeña, de forma característica de 0.5 a 2 volts. Un tiristor que conduce se puede apagar haciendo que el potencial del ánodo sea igual o menor que el potencial del cátodo. Los tiristores conmutados por línea se apagan o desactivan o bloquean, debido a la naturaleza senoidal del voltaje de entrada. Y los tiristores de conmutación forzada se apagan con un circuito adicional llamado circuito de conmutación. La figura 1.5 muestra diversas configuraciones de tiristores con control de fase o conmutación por línea, borne, disco plano y clavija.